Sacado del día de ayer. Acá la triunfadora, sí. Ay, sí, ganaste con Lía, pero de madriza. Sí, La ganamos. coordinadora de Lía Limón. Ganamos. Y ganó por madriza. Sí, muy contentos. Bueno, pues primero que nada, mucho gusto en saludarlos, en saludar a mi muy querida Adriana Dávila. Carlos, siempre un gusto estar contigo. Igual, gracias. Muchas gracias. Pues mira, yo elaboraría un poco sobre lo que sí estaba diciendo ahorita Sandra, que ganó, en el tema que tiene que ver con que la ciudadanía sí está votando en contra de cosas que ya no era posible seguir tolerando. Y yo quiero hablar de la alcaldía que yo caminé, que es Álvaro Obregón, de la mano de Lía Limón, que ganamos, que hizo un trabajo extraordinario, que no descansó ni medio minuto y que también se enfrentaba pues a un adversario que tenía, no únicamente, aquí lo estuvimos diciendo, mucha historia, que decía que iba a arrasar, pero que es muy importante, que tenía también acusaciones de trata de personas, de violencia contra las mujeres, de violación, que fue acusado en la mañanera ante el presidente de la República y que él lo único que dijo fue que tomaba nota de lo que se estaba diciendo. Y eso pues, también es una normalización de la violencia contra nosotras las mujeres, que lo hemos venido a platicar aquí ya contigo, tanto Adriana como una servidora, y que también necesitamos poner un alto. Y que también yo espero que este voto de las mujeres sea en rechazo a quienes están realizando estas conductas. Por otro lado, también muy importante, una alcaldía con muchísimo contraste. Yo creo que a lo mejor la alcaldía más contrastante de la Ciudad de México, a lo mejor no la que tiene más dinero, pero sí la más contrastante. Sí. Tenemos por un lado áreas, ¿verdad?, que están muy bonitas, áreas que tienen todos los servicios, bueno, más o menos, pero como la tenía Laida Sansores de abandonada. Pero me refiero que pudiera ser gente que tiene una posición afortunada, está San Ángel, está el Pedregal, y por otro lado están las barrancas, las cuales también caminamos, también fuimos hacia allá, escuchamos a las personas. Y el reto que podría ser mayor y que si lo lográramos sería fundamental, y a lo mejor es un poco desde la mirada de mujer, perdón, pero el poder hacer lo que Lía siempre estuvo diciendo, de que las personas de las áreas más privilegiadas, que efectivamente, bueno, yo soy de Tamaulipas y no es mi compañero, lo sé muy bien, pero hay dos Tamaulipas. Dos tamaulipecos priista. De Álvaro Obregón. Y de Álvaro Obregón, sí. ¿Coincidencia? Lo que son las cosas. Sí. Pero me refiero a que lográramos hacer esto que dijo, que dijo Lía, de la responsabilidad social. Sí, quienes hemos sido más afortunados, sí tenemos una obligación con quienes menos tienen y debemos ya de quitar esto de ellos están allá y nosotros estamos acá. No, vamos a utilizar esta oportunidad para así poder lograr, al menos en Álvaro Obregón, que las personas de estas zonas que ya mencionamos apoyen en las barrancas, apoyen para una clínica, para una escuela, para un parque, para la limpieza. Hay tantísimo que hacer, hay muchos jóvenes que ahora están muy preocupados y que efectivamente fueron a votar y que pretenden hacer una diferencia. Entonces yo vengo feliz, yo vengo muy contenta, querido Carlos, por este resultado y también porque el voto del partido que es el mío, del cual pues yo tengo que hablar, que es el Revolucionario Institucional, también volvió a salir en Álvaro Obregón. Entonces hasta aquí dejaría yo mi primer comentario. Volvió a salir. Me refiero, estuvimos votando, sí, crecimos en Álvaro Obregón. Interesante. Bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación. La verdad es que yo me siento muy afortunada y además que esta mesa ya se ponga con dos mujeres. La vi muy masculina cuando llegué. Entonces, qué bueno que podemos estar ya. Yo te voy a decir que dos mujeres que invitamos, que no digo nombres, nos dijeron de último momento que imposible venir. Muy mal, por eso estamos acá las otras dos. Mujeres, así que por eso estamos acá las otras dos. Nosotros somos muy feministas, no tenemos bronca. Carlos, nos has abierto enormemente las puertas aquí. No has hecho ninguna. Bueno, a ver, yo quiero ser lo más prudente en el resultado de hoy, porque todavía falta un camino por recorrer. Primero felicitar a Lía, felicitar a Maru Campos, felicitar a todas las mujeres que han hecho un esfuerzo enorme y que han demostrado que pueden trabajar con votos y que vamos a hacer alguna diferencia que seguramente se notará, porque en la legislatura pasada, también debo decirlo, no se notó mucho la diferencia de nuestra llegada, ¿no? La paridad no significó necesariamente un cambio en la política pública, tan es así que nos quitaron todo y las mujeres terminaron votando como se los pidió López Obrador, en el caso concreto de la Cámara. Entonces nuestra llegada tiene que ser diferente.
diferencia, y yo confío en que el día lo haga en la alcaldía, que lo hagan en la Cuauhtémoc, que será fundamental, con muchos problemas, y por supuesto en Chihuahua y en otros estados de la República, aún no siendo de la coalición. La coalición cumplió su propósito para esta primera etapa, y lo digo con toda claridad. Dijeron, vamos a quitarle la mayoría absoluta que no tenía López Obrador, que la construyó, que es importante. ¿Calificada? Sí, la calificada, perdón, y que la construyó con estas alianzas medio raras, que nos costaba trabajo sacar datos. Pero lo cierto es que si haces una comparación del 2018 al 2021, en términos de porcentajes, con el 63% de la participación en el 18 y ahora en el 21, pues vamos relativamente similar, es decir, tendremos diputados igual. No sé cómo vaya a ser el comportamiento todavía a partir del miércoles, ni cómo vayan a votar el resto de los diputados, ni quiénes se vayan a cambiar, ni quiénes vayan a simular, porque lo vivimos en la legislatura pasada, entonces no hay que echar campanas al vuelo, hay que estar pendientes. Yo vengo de un partido y creo fundamentalmente que tenemos que tener hoy más cuidado que antes y tenemos que hacer una alternativa. Fuimos una oposición. A ver, pausa, perdón, hay una pregunta interesante, perdón, Adrián. Bájala. Cuatro nombres. Más ahí. Es de Samuel Cruz Zavala. Una pregunta. Entonces, ¿los comunistas de Morena sí van a poder abolir la propiedad privada? No. Por favor. No. Es un bluff. No son comunistas. Primero son comunistas. Exacto. Ni de broma, no se angustien. No, gracias. Perdón, Adri, pero no está bien. le han preguntado varias veces hoy. Entonces, luego contesto la otra del tema de Tlaxcala, pero ahorita la contesto con todo gusto. ¿Qué dijeron de tu rancho? ¿Por qué perdí Tlaxcala? No, yo no competí. Yo ayudé todo lo que pude hacer, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que quiero hablar justamente. México tiene dos formas. Nosotros combatimos el centralismo ahora. Fue parte de lo que se construyó en la narrativa pública, contra el centro, el control, todo lo que sucedió. Y hoy estamos haciendo el análisis a partir solo de la Ciudad de México. Lo he visto en el resto de los medios de comunicación, en otros espacios informativos. Ha ocupado la Ciudad de México por lo que implica. No estoy demeritando en lo absoluto lo que significó para la coalición la Ciudad de México, pero los estados, la provincia, en las comunidades, en la calle, al interior de la República, la realidad sigue siendo difícil. Sigue siendo difícil porque vale la pena decir que, bueno, hay 11 gubernaturas ganadas. Yo entiendo a Javier Lozano cuando dice, vamos a ir a los tribunales, pero cuando se va a judicializar un tema, traemos ya un problema de fondo y traemos un problema de este México dividido. Han estado circulando, incluso en el caso de la Ciudad de México, una imagen que describe perfectamente lo que pasa en el país, de la mitad de las alcaldías y la otra mitad de las alcaldías, incluso haciendo algunos memes de, parece ser que estamos en Alemania. Yo lo que digo, no estamos en el México dividido que tenemos por un sembrador de odio. Estamos en ese México dividido. ¿Cuál es el reto, me parece, Carlos, y me parece que todos los que estamos en esta mesa tenemos que entender? ¿Sí? ¿Cuál es el...? Así lo dije desde un discurso que hice en la Cámara de Diputados, así lo denominé desde ese tiempo, y eso es lo que hizo no conocer el país. Así lo planteé con toda claridad. Y quiero señalar cuál es el reto, que los partidos entendamos el llamado a la reconciliación, porque no lo va a hacer López Obrador. Quienes estemos pensando que López Obrador va a cambiar su discurso, que va a ser distinto, que entonces hoy va a tener otro mecanismo porque perdió la mayoría, porque no ganó lo que quería ganar, no arrasó, como todo el mundo dice, estamos equivocados. Los partidos estamos obligados, todos, a empezar en un proceso de ser alternativa y de reconciliación. Y si no lo hacemos, Carlos, entonces vamos a terminar siendo exactamente lo mismo y los votos van a seguir siendo votos en contra de algo y no a favor de algo. Y eso es muy peligroso para un país. Luis Berman. Carlos, bueno, un gusto estar aquí. Que Carlos, güey, a todos, yo que me siento culpable. Porque salí a la calle a hacer entrevistas y ya a la mera hora por cuestiones técnicas no se concretó. Sí. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que Luis iba a estar haciendo entrevistas en la calle y nos íbamos a conectar? Sí salió a la calle, sí lo grabaron, pero no nos pudimos conectar. Pero fuera de conectarnos. Pero interesante, porque justo platicaba con Adriana aquí antes de entrar y le decía que dos cosas que pude ver. Una, me acerqué a jóvenes, digamos entre los 19, 23 años, a lo mejor, 25 quizá. Y la primera pregunta que les hacía es si habían votado, ¿no? Si habían votado el día de ayer. Y de todos los que les pregunté, ninguno votó, ¿no? Entonces, eso nos habla mucho del tema
de la juventud, cómo se desentiende de los temas políticos, ¿no? Y me parece que eso es algo... Sí, pero tú y yo lo hemos hablado. Sí, me parece que eso es algo en donde poner atención. Y por otro lado, bueno, me sigo con este tema, el tema de los jóvenes. Creo que hoy esta es la oportunidad de los partidos que concretamente PRI, PAN, PRD, de poner atención a este sector de la sociedad, a los jóvenes, es muy importante. Y también lo comentaba yo hace rato, si algo de alguna manera tengo que reconocer en el caso de Movimiento Ciudadano y concretamente con Samuel García, es que supieron manejar la campaña para hablarle a los jóvenes. Supieron conectar con los jóvenes, y es algo que me parece que es muy importante, que los partidos con miras al 24 deben de tener muy claro, ¿no? De qué forma poder involucrar a los jóvenes para que participen en la política. Muchos dicen, es que yo no soy político, es que a mí no me interesa lo que sucede en la política. Ahí yo lo que les diría es que el riesgo de no involucrarse en la política es pues, ser gobernados por los peores hombres, ¿no? Hay una frase que más o menos la dice así Platón, no la recuerdo con exactitud, pero esa es la idea, ¿no? O sea, el no involucrarte dentro de la política, finalmente estás poniéndote en manos de los peores hombres. Entonces, yo creo que habría que hacer como en el fútbol americano, el team back, ¿no? De los partidos de oposición, y ver de qué manera poder comunicar hacia este sector, que es muy, muy importante, porque va a definir precisamente el 24. Por otro lado, también lo platicaba con Adriana, me acerqué a gente, y concretamente a un grupo de taxistas, y todavía hay esta idea de quererle dar el beneficio de la duda al gobierno. O sea, me decían, es que es muy poco tiempo, es que son apenas casi 3 años. Es cierto. Claro. No lo han dejado trabajar a Andrés Manuel, hay que darle chance, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos, y fíjate, algo bien importante, porque yo les preguntaba, a ver, pero háblame, por ejemplo, del tema salud, seguridad, economía, ¿no? ¿Cómo estás actualmente? No, pues es que pues no están las cosas muy bien, hay inseguridad. Uno me dijo que lo habían en los últimos 2 meses había tenido asalto a casa habitación 4 veces en los últimos 2 meses. Entonces, por otro lado, la economía, ellos decían que tenía mucho que ver el tema de la pandemia, es decir, no involucran o no culpan directamente al gobierno, ¿no? Sí. Entonces, ese es un fenómeno interesante a tomar en cuenta. Bien decía Adriana, hay que ver de qué forma llegar a ese sector también, o sea, es decir, no nada más los jóvenes, sino como oposición, ver el camino de involucrarnos, de saber cuáles son esas necesidades de esa gente y cómo plantear un mensaje, un camino de comunicarnos muy empático, diría yo, ¿no? con ese sector. Y bueno, por último, creo que, y por eso decía que tengo sentimientos encontrados, porque si bien hay ciertos logros que se obtuvieron, pues hay por otro lado ciertas debilidades, ¿no? Y es lo que hay que trabajar. Concretamente creo que los que nos dedicamos a comunicar, algo que yo resaltaría es que creo que sí logramos permear este mensaje dentro de la sociedad para salir a votar, que eso se logró, que hubiera más participación por parte del electorado. Eso creo que es algo que hay que resaltar, ¿no? Y el hecho de estar comunicando constantemente la importancia de que el ciudadano salga a ejercer su derecho, me parece que eso fue un logro importante. ¿Tú querías, Pepe? Yo Carlos, estaba comentando, Interrumpimos a mi amigo Carlos, lo dejamos ya un par de veces. No, pero por favor, concluye. No, pero aprovecho el viaje porque tocó un tema, fíjate, Ángel, sobre la juventud, esta costumbre que tenemos nosotros de conocer a los jóvenes como poco, digamos, participantes, participativos.
Es cierto, pero déjame decirte el ejemplo de Nuevo León que me preocupa de manera suma. La mujer o la esposa del candidato Influencer. aparentemente tiene un trabajo de influencer. Sí, claro. Influencer, Mariana, Mariana Rodríguez. A la de Se llama igual Samuel. que yo. Tiene, Sí, es cierto. tiene, Es tiene, cierto. si no me Sí, porque equivoco, Rodríguez es muy sueco. Qué raro, ¿verdad? Parece muy raro. esta joven que es la cónyuge Casi más de Rodríguez. Samuel Sí. tiene 1.6 millones de De seguidores. claro. Sí. Y no la siguen por la política, No. Es correcto. la siguen por 5 millones de frivolidades. Es correcto. Y la forma en que se vincula esta juventud, en este caso en Nuevo León, tiene mucho que ver por ahí. Ujú. Y a mí se me hace que esa no es la puerta para meter a los jóvenes a la ciudadanía. De acuerdo. Entonces, eso es una victoria que acaba teniendo muchas dudas de ese Agridulce. tipo. Si ese es el costo de sumar a los jóvenes a la política, no creo que sea por ahí. Creo que hay muchas más posibilidades para lograrlo. Ese es un asunto. Segundo, lo que comentábamos de Sandrita, que ganó ahí en Cuauhtémoc, y luego veremos lo del día y ustedes, que ayer yo denuncié estos senderos de papeles tirados ahí de última hora en la madrugada, que es verdaderamente ridículo, que como estrategia, Carlos, yo la he analizado sin para nada. No. Al contrario, te enoja y te haces, no iba a votar por Lía, pues ahora voto por ella. Y en el caso, terrible, ¿no? Pues sí. Y en el caso, decía yo, de Sandrita, la alcaldía Cuauhtémoc, los que no la conozcan, es el centro histórico de la Ciudad de México, Sí, más sí. un poco alrededor, hasta el viaducto. Y guarda una primera cosa importante, que es un lugar que fue punto de emigración de muchos pobladores hacia Iztapalapa. Cierto. En el sismo del 85, ¿te acordarás? Sí. ¿Te acordarás, Pepe? Pepe, también, otro Pepe, que muchísima gente se fue a vivir allá ¿Sí? a Iztapalapa, e inclusive es la Iztapalapa de Iztapalapa, porque Así es. tiene lugares terriblemente Olvidados. Sí, olvidados. Y se pobló el centro, como ocurre con estos lugares ahí abajo de Manhattan, de mucho clase media. La Sí, gentrificación. Exactamente. ¿La qué? La gentrificación. La gentrificación. Gentrificación. Que vienen personas con cultura, con niveles, a vivir, vamos, a un nivel, digamos, urbano viejo, y lo renuevan con cultura, con desarrollo, que está ocurriendo en la Cuauhtémoc. Este es un cambio de diversidad que Morena no detectó. ¿Sí? Se le fueron clientes de abajo, le llegaron clientes de media y media alta a las zonas estas gentrificadas, y eso movió las cosas también. Y la unificación de las tres tendencias que hay ahí. Y finalmente, como tú sabes muy bien, el control de la Cuauhtémoc inició desde la época de nosotros, allá en los años 70, 80. El control, ese era el distrito quinto del sindicato de trabajadores del Distrito Federal. Era una zona de control. 2, allí estaba la más importante, digamos, organización o mafia, o como quieras llamarle, de comercio ambulante de la Ciudad de México, que tenías un control, y eso se ha quebrado. Tenías también una enorme cantidad teníamos 6,000 y pico de bares y restaurantes, que también migraron hacia otros giros y hacia otras ciudades. Es decir, hay en la Cuauhtémoc un cambio de diversificación en los últimos 25 años que Morena no detectó. Y yo creo que eso tiene que ver mucho, por una parte. Y el otro que decía mi paisana, que hay un voto de castigo. Hay un voto que Sandra lo debe de entender, y ojalá lo comprenda bien, que no votó por ella, que votó contra Dolor, contra Lola. Contra el sistema. Y te voy a decir una cosa, eso en estos momentos cuenta muchísimo, Claro. porque te puede dar Claro. 2-3 puntos de odio. Y si tú traes un currículum intachable, o por lo menos decente, haces un contraste maravilloso para que la gente diga, no sé quién sea Sandra, porque seguramente eso pasó, pero esta sí sé quién es. Sí, claro. O ella o Claro. quien sea, pues. Sí. Pero vamos, Sí. hay un voto de castigo. Entonces yo creo que ahí están Es las cierto. explicaciones un poco en Cuauhtémoc, y lo que preguntabas, Ángel, hace rato acerca de voto diferenciado o la estratificación. La Ciudad de México, obviamente, es muy desigual en sus demarcaciones, que ahora se llaman así, demarcaciones. Iztapalapa tiene la población de más de 11 o 12 estados solita, ¿no? Es gigantesca. Tiene un presupuesto, digo, comparado con su población muy bajo, pero comparado con el resto de la ciudad, grandísimo. Y aprovecho el viaje para decirte lo siguiente. Una cuestión que está en la mesa de los diputados ahora es que la Ciudad de México es una ciudad muy centralista.
el presupuesto grande está en el departamento, que llamamos el departamento central. Claro. Las delegaciones no hacen absolutamente nada. Es cierto. No tienen absolutamente un clavo, no tienen un centavo, viven Pero prácticamente tú no del crees que cero. la Sheinbaum les va a dar dinero. porque Absolutamente. Por supuesto que no. Claro que no. Menos ahora. Al contrario, Claro que no. Menos ahora. en esta nueva etapa les va a quitar Bueno, más claro para ver cómo recupera ella. claro. Claro. Pero ¿cómo lo va a recuperar la Sheinbaum dándole en la madre a toda la ciudad? No, porque ella la hace No. directamente. Claro. Sí, sí, el recurso Les puede quita llegar. más ¿Quién hace los segundos pisos? Hay que- ¿Quién hace las grandes obras? hay ¿Quién que hace la igual que el gran otro. hidráulica? Igualito. ¿Quién mantiene Claro. las grandes Las avenidas? ¿Quién licencias de mantiene? construcción Claro. concentradas. Claro. ¿Quién mantiene ahorita? Nadie, ¿eh? Como nos quedó claro. Lo que quiera. Sí, exactamente. Bueno, El mantenimiento de las obras. voy a comentar que por lo que yo he recabado de información aquí en un par de horas, tal parece que estamos hablando de dos elecciones distintas. Una elección en la República, Sí lo son. Sí, sí lo Sí son. una elección en El la error fue República mezclarlas. en donde Es una Morena, estupidez mezclarlas. no, pero Morena tuvo resultados alentadores, ganó entre 9 y 11. Ganó lo que quería ganar. Todavía están 12 sí, y veremos, ganó lo que pero quería entre ganar. 9 y 11 gubernaturas. Y sin embargo, la elección local, la elección de la Ciudad de México, es sorpresiva. Es sorpresiva. Qué bueno que ganó Lía, pero muy difícil que ganara Lía porque la mayoría luchó a contracorriente. Tanto Lía como los otros que pudieron, Sandra, por ejemplo, la Cuauhtémoc, que es el centro burocrático no de la ciudad, del país. Está en la mayor parte de las secretarías de Estado, está el Banco de México, está el Palacio Nacional. Realmente aquí es donde se mueve el dinero y el poder. El centro político del país. El centro político del país, centro claro. político del país. Y el ver que en 3 años la población, la ciudadanía, se manifestó de una manera sorpresiva, contraria, distinta, pues sí merece un análisis un poco más profundo, no nada más a la limón de sacar, es que estaban, no es que estaban. Hoy en la mañana le preguntaron en la mañanera a López Obrador, Sí. ¿cómo es que perdieron en la Ciudad de México? No perdimos, además hemos ganado y tiene una habilidad para salirse por la tangente y total, parece que hasta la ganó, pero... El spin. Sí, Claro. pero te está platicando y dices que miren, es que son muy colmilludos, probablemente sean otras palabras, mis adversarios, hipócritas, los conservadores, que realmente aquí es donde tienen su campo de acción. Correcto. Aquí es donde pasan las cosas, aquí es donde viven, aquí es donde invierten, aquí es donde compran y venden. Entonces, aquí es donde ellos le echaron leña al asador. Pero no es cierto. Es un genio. Y realmente tiene una habilidad para poder acomodar los argumentos que cuando termina incluso estás pues mientras te recuperas. Casi te convence. Mientras te Te recuperas. lo juro que es un genio Palestina. Efectivamente, Es un genio. efectivamente. Sí. Pero tenemos 2 elecciones y tenemos que ver nosotros cómo integrarlas, que sea una, y prepararnos para el Claro. 2024. Y como dijo el presidente Fox, esa es una labor de ya. Y si tenemos candidatos flojos, tendremos resultados flojos. Claro. Hay que preparar candidatos. cierto. Estamos hablando de estrategias, Hay que de cómo preparar vamos los a hacer y por partidos. dónde. ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Con qué? Claro que se necesitan los partidos, claro que se necesitan instituciones, pero se necesita A los ciudadanos. a los ciudadanos, a la gente. Bueno, Quisiera eso era lo que comentar quería algo- aportar. Algo de lo que señaló tanto Luis como Carlos. El problema de los jóvenes. Entendiendo por jóvenes, no sé si los menores de 25 años o los menores de 29. Estadísticamente así se maneja, ¿no? Se incluye en ese segmento. Históricamente ha sido el sector de la lista nominal que más abstencionismo tiene. El joven, cuando cumple los 18 años, busca la credencial, la del INE, para entrar al antro.
Esa es la realidad. Por eso yo les digo, es que Sí. quieren estudiar antropología. López Obrador pensó que dándoles dinero a los ninis que ni estudian, ni trabajan, ni quieren estudiar y tampoco votan. trabajar, no votan. Ni votan. Es decir, fue una falsedad completa. Ahora, lo que yo he escuchado ahorita, tanto de tú, Luis, como tú, José, es que se tiene que hacer esto. Tal parece que aquí está el comité central de algún partido. Ese es un discurso. Espero. Aquí tengo mi candidata del estimado Ángel, PAN. espero. Aquí En tengo- tanto, Es el en de tanto Parry. no sea así. Preparándome. Estoy preparándome. En tanto no sea así, debemos precisar bien el alcance de este tipo de foros. Yo, conociendo a mucha gente de varios partidos, quiero decirles que este tipo de juicios, en términos generales, se ríen de ellos y, como diría en correcto francés, les vale madre. De ¿A tal- quiénes? A los partidos, a los ok. dirigentes. Les Obvio, vale madre. obvio. Los dirigentes, Mira, de los a partidos. los dirigentes, a los No a todos. dirigentes, Partidos. que son realmente entre elecciones el partido. Hay un desprecio en términos generales a la actividad diaria, sistemática y permanente. ¿Por qué? Desde la reforma de Zedillo el 97, cuando se iguala aquella situación anómala que había de financiar al PRI de parte del gobierno federal, y cuando se plantea la reforma le dicen, a ver, o nos haces a todos iguales o le quitas al PRI esa situación. A partir de ahí, el artículo 41 constitucional, entonces ya los partidos ya no necesitan a los ciudadanos. Aquí debe haber gente que se acuerda cuando los partidos andaban vendiendo boletos para rifa de un carro, de una casa, Yo entré al etcétera. PAN cuando un avión. rechazó la mitad Así del es. presupuesto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que debemos entender en todo caso cuál es el papel de los ciudadanos. Y lo que vamos a encontrar, una renuencia, dejen ustedes participar en un partido, siquiera a darle el beneficio de la duda a la estructura partidaria. ¿Por qué? Porque ya traen el chip, que es un nido de corrupción, que son corruptos, que todos son iguales, etcétera, etcétera. Entonces hay un rechazo natural. Natural. Entonces, si realmente queremos hacer que los partidos se interesen por los jóvenes, debemos tener algo que ofrecerles. Algo que ofrecerles, que se podría resumir en lo siguiente: buenos candidatos o buenos potenciales candidatos. Ahorita tenemos una coyuntura muy interesante. ¿Qué pasaría, aquellos que estén interesados, si en las 32 entidades, aun cuando la Ciudad de México no es una entidad completa constitucionalmente hablando, pero en las 32 buscáramos, escauteando como Mike Brito en el béisbol, 100, 150 en cada estado, hacer un plan de trabajo, capacitarlos, prepararlos, de tal manera que en noviembre, diciembre con un plan definido, con un programa de seminarios, de talleres, de conferencias, e ir depurando, para que en noviembre, diciembre del 2023 se supiera que esta organización tiene 300, 400 prospectos para presidentes municipales, porque ya sabrían cómo se manejan las finanzas municipales, para legisladores, sean Senado o diputados, que ya sabrían lo que es, lo que hace, para qué sirve, regidores, etcétera. Es decir, hacernos interesantes, atractivos para los partidos. Pero eso decirles, a ver, es que deberían hacer esto, deberían hacer pero, eso. A ver, Ángel, yo quiero ser ahí muy, muy precisa. Esa es la función de un partido político en realidad. O sea, no, Sin a duda ver, alguna. A ver, que no lo hagamos no significa que no haya quienes sí lo intentamos hacer. Y a lo que voy es, la función de un partido político es justamente la educación política para las y los ciudadanos que tienen como instrumento un partido político. Que distamos mucho de serlo, también es parte de lo que tenemos que revisar. Esta elección nos pone en el centro de la mesa la revisión, fuera de lo que pasó en la elección, pero también nos pone, como estamos en el centro de la mesa, la discusión de qué necesitamos hacer, cambiar, reconocer y pedir disculpas.
no es de ahora, no te lo estoy diciendo de ahora, lo hemos venido señalando nosotros desde hace mucho tiempo. Y también tiene que ver con cómo nosotros logramos entender el México que sí existe en calle, no el México que existe en el acuerdo, perdóname, también de quienes han venido construyendo alianzas sin entender cómo caminas en la calle. Quienes hemos caminado en la calle, quienes sabemos y tocamos una puerta, quienes nos enfrentamos a muchas derrotas, entendemos por qué te regresan el portazo, por qué no te eligen, por qué, pero también es cierto que eso pasa por que hay como una especie de añoranza por esa política anterior, ¿no? Yo me he encontrado mucha gente que añora a los que estaban antes, y yo te lo dije en la última mesa que estuvimos aquí, pues nosotros tuvimos que revivir a quién sabe cuántos para poder tener voces que pudieran hablar en este proceso electoral, porque las nuevas no las escuchas. Sin duda alguna, pero repito, ¿no? Ese discurso es un discurso dentro de los partidos. Y fuera. Por eso, pues, pero fuera es diferente. O sea, cuando me dices lo que hacen los partidos, sé perfectamente lo que hacen los partidos. Simplemente con 75 años algo le he aprendido. O sea, que eso está fuera de discusión. ¿El problema cuál es aquí? Es decir, pensar, no digo que sea solo este grupo. Como este grupo, hay miles en el país. Miles de grupos preocupados y que... Pero luego termina la reunión y ¿qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Pues vámonos, hombre, vamos aquí a echar una cerveza, vamos a ver el fútbol. Así es, se vuelve ahorita porque está la efervescencia. Podemos platicar dentro de 2 meses. Así es. Es decir, esa es la realidad, Ahora, ¿lo van a entender los partidos políticos? Bueno, hagámosla adentro del partido político. Yo creo que el punto que estás tocando, y creo que ahí se resume o se reúne la opinión también de nuestra diputada, es lo que se llama construcción de ciudadanía. Totalmente. Claro. Esta es la clave de la ciudad. Marianita que quería decir. Pero fíjate, es que en esto, para abundar en lo que se está diciendo, serían 2 cosas. La primera, a ver, si por ejemplo seguimos dándoles a las cúpulas partidistas las determinaciones, por no ir más lejos de la reelección, no se tomó ningún criterio objetivo ni se hizo una legislación secundaria para ver quiénes se reelegían y quiénes no, o quiénes podían acceder. Ustedes 2 les dieron en la madre, ¿verdad? Un poquito. Quisieron de un lado, pero estamos vivas. Nada más de un lado. Sí, pero no las invitaron. No las invitaron a reelegirse o ni siquiera les preguntaron, ¿verdad? No esperábamos la invitación. Pero PAN y PRI no les dijeron, chulas, ¿les gustaría pensar en la reelección? Pero no, es que nosotros no pedimos no permiso, nos inscribimos y punto, vamos a eso. Pero sobre todo yo diría... Perdóname, Carlos, no se maneja de esa manera dentro de los partidos. Yo más allá diría, ¿qué hicieron ustedes, chulas, durante la legislatura? Bueno, sí. Fueron las que más participaron. Fueron las que dieron estas batallas. Fueron las que dieron la cara en esto. Ok. Entonces, objetivamente, podrían entonces tener acceso a reelegirse. No se han despegado de su tierra, no han dejado de hacer las cosas. Entonces, pero eso no se hizo, esa legislación. Entonces volvemos a lo mismo. Los partidos pueden decidir a quienes les dan esa oportunidad independientemente del papel que hayan realizado en la Cámara. Entonces, eso por un lado, y abonando a lo que se dice de la necesidad de revisar todo lo que tiene que ver con los partidos. Y por el otro lado, lo que decía Carlos, que no necesariamente está dentro de esto que estoy diciendo ahorita, pero que sí me parece fundamental, del contraste que se pudo hacer con ciertos candidatos. Porque eso también nos pasó en Álvaro Obregón con Lía y con el impresentable de Santillán. Tú podías decir, no sé exactamente quién es Lía, pero sí sé quién es Santillán y lo rechazo. Entonces, el hecho de que no te conozcan, o de que sí te conozcan, digan, no tiene todo este porcentaje de que lo conocen. Sí, pero de que lo conozcan no quiere decir que te conozcan y te quieran. Claro. Puede ser que te conozcan y que absolutamente te rechacen. Entonces, también el poner este tipo de candidatas, y en me da mucho orgullo que estemos hablando de 2 mujeres, tanto Sandra, que ganó en Cuauhtémoc, como Lía, que ganó en Álvaro Obregón, con trayectorias limpias, honestas, de trabajo, pegadas de esfuerzo, pegadas siempre a la tierra y a eso que se tiene que ir haciendo, de conocer, de tocar puertas, etcétera, y que hayan ganado, pues a mí me parece fundamental. Y tercero, con los jóvenes, que a mí me preocupa muchísimo lo que dijo Carlos. Si los jóvenes que se van a acercar, los jóvenes que se van a acercar a la política, van a ser los que siguen a influencers, y los influencers van a decidir qué son los candidatos y las candidatas que deben ganar, qué miedo, ¿eh? Sí. A ver.
¡Qué miedo! Ahí yo quisiera agregar justo por también lo que mencionaba Carlos. O sea, sí, efectivamente, el tipo no es así como que lo mejor, ¿verdad? Hablando concretamente de Samuel. A lo que me refiero es la forma, es decir, esto que acabas de mencionar, Mariana, y incluso Adriana lo mencionabas en el programa, en un programa anterior, ¿no? Que decías, llevo 24 años dentro de la política y hasta ahora se me conoce. ¿Y por qué se te conoce? Por el escándalo, ¿no? Ok, a eso es a lo que me refiero. Me definió un hombre. O sea, es decir, violento. Esto Sí, que además, estás mencionando, Mariana, todo el trabajo que se hace, que se ha hecho, etcétera, ¿cómo lo comunicas? ¿Cómo se enteran los jóvenes de ese trabajo que se ha hecho? A eso es a lo que me refiero, es a la herramienta. A la herramienta y la forma como se hizo. No estoy diciendo que se haya hecho de la mejor manera en el caso concreto de Samuel, sino me refiero a la forma, a tomar en cuenta que las herramientas son muy fuertes, que son importantes, como son las redes sociales, y saberlas manejar. A mí me invitaron antes de comenzar las campañas, tanto del PAN como del PRI, precisamente a platicar de las redes sociales, porque no tienen ni idea de cómo se mueven las redes sociales. Entonces me invitaron para decir cómo se mueve YouTube, cómo se mueve Twitter, cómo se mueve Facebook, a quién le llega, cómo le llegas, cómo es el mensaje, si tiene que durar el video 30 segundos o un minuto, o ¿me explico? Claro. A eso es a lo que me refiero. O sea, echar mano de las herramientas que tenemos hoy en día. Y a lo que me refiero concretamente en el caso de Samuel es que supieron echar mano de las herramientas tecnológicas para llevarlo hasta donde llegó. No estoy diciendo que sea lo mejor, pero esto, por eso decía yo que es el momento de hacer team back, ¿no? Hacer team back los partidos y ver de qué manera echar mano de estas herramientas. Mira, Luis, Sí. déjame, es muy corto, muy corto. A ver, aquí lo hemos hablado Flores Rico y yo 4,000 veces en 40,000 campañas que hemos hecho juntos. No, es que hay leyes de marketing que no fallan y que no inventamos ni Carlos sí, ni sí, yo. de la experiencia. O sea, y las vuelvo a repetir, al momento que destapan al candidato, en ese momento, ya el voto duro del PRI, PAN o PRD, del que sea, que es el 30% del electorado, ahora es bastante menor. Ya sabe por quién votar y por quién no votar, ya lo sabe. Luego, si ese 70% lo vuelven 100%, hoy, durante 2 meses que está durando la campaña, porque antes duraban 3, el 50% apenas sabe a los 2 meses por quién no votar. Ver los debates, la madre no sé qué. 3 semanas antes de la elección, el 50%, 3 semanas, toma su decisión por quién votar. 3 semanas, ¿ok? El 25% de ese 50% que queda restante el viernes previo a la elección y el 25% la toma en la casilla. No es inventado por nosotros. Ley número 1, para el público, para que lo entienda mejor. Si yo les digo a ustedes ahorita que le van a comprar a su mamá el próximo año para el Día de las Madres, me van a mentar la madre. Si yo les pregunto hoy qué le van a comprar a sus hijos o hermanitos para Navidad, me van a volver a mentar la madre, porque no es el tema, porque ustedes tomarán la decisión final de comprar el regalo de sus amiguitos o de sus hijos o lo que sea, después de que vean una campaña de publicidad de juguetes de niños, ya sea en televisión, en redes o en las tiendas. Y luego van a asociar a su hijo y toman la decisión y le compran el regalo que les parece 21 22 de diciembre. La elección de Navidad es 24 en la noche y en el norte es el 6 de enero. Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema en política, que es verdaderamente difícil, porque a mí me han llegado gente, oye Carlos, ayúdame, ¿para qué? Con mucho gusto. Me dice, porque mira, quiero ser diputado dentro de 3 años. Puta, y luego, no, pues ¿cómo me puedes ayudar y te pago? No, ni me pagues ni pierdas el tiempo, o sea, nos vemos en un ratote, pero mucho después. O sea, esto de los candidatos con la elección que va de la mano, aunque Carlos también tiene razón y Pepe y tú lo han dicho también y yo lo digo igual, se tiene que preparar con un par de años con anticipación, pero es
de muy poquito a muy poquito, porque a tu comunidad le vale absolutamente madres Todo lo que hiciste que este señor que quiere ser diputado, que nadie lo sabe, porque no es el momento de decir quiero ser diputado, le importa que haya salido con su familia a misa un domingo. No es ni noticia. Esas son, desde el punto de vista mercadólogo o marketing, ese es el verdadero problema en una votación o elección o preparar a los candidatos. Para mí, ese no es el tema de conversación, para nada. Para mí, el tema de conversación, y cuántas veces, 1000 veces, es crear historias. Y son mis paisanos mexicanos en marketing y nuestros colegas son muy, muy malos. Se tiene que crear historias. Y es como capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Es una historia de 5 capítulos. El capítulo 4 es candidato, que sigue el guión de la historia del capítulo 1, 2 y 3. Y en su campaña, que es el capítulo 5, consolida sus 4 capítulos. No es bueno, ya acabé, ¿no? ¿Me faltó algo? Quiero agregar una cosa ahí. ¿Qué pasaría, Luis, si cuando salgan ya completa una batería de encuestas de salida, se demuestre que los que menos votaron en Nuevo León fueron los jóvenes y fueron los que menos votaron por Samuel? Y los que votaron fueron ese segmento de que apoyan los empresarios, el grupo de los 10 o los 12, arriba de los 30, 35 años, que votaron por él, por el odio que le metieron, por las cosas en contra de Adrián de la Garza. Claro. Entonces, es decir, También está claro. ¿verdad? Es que la Sí, sí. opción de votar por el menos peor Sí, en vez se ha de por convertido. el más mejor Se ha te convertido. limita. De hecho, ahí lo y se ha estaba convertido en la leyendo en El los único comentarios. problema es que el más peor, Y así tal cual lo estaban diciendo. es Samuel. Es que ese es el Exacto. problema. Esa es la verdad. El Claro. peor entre los Sí. más peores Sí. es Samuel Sí. García. Sí. Bueno, pero ¿Me permite, su Carlos? circunstancia lo favoreció. Eso estoy de acuerdo. Además, Ahí sí. le llevó muy bien la bolsa a su papá cuando jugaba golf. Totalmente Pero de eso- acuerdo eso- contigo. eso Es no decir, lo hará entramos a necesariamente una buen cosa. gobernante. Oye, ¿y en Se lo Nuevo llevaba León? crudo La a Eso no lo hará, circunstancias. eso no lo hará buen gobernante. Desmañanaba. necesariamente. Las circunstancias en la política son, en no pocas ocasiones, lo determinante. Definitivas. 70% es así. Definitivas. Doctor Newman, tenemos 10 minutos. A ver, ya que estamos hablando de lo que los partidos debieran hacer, yo quiero poner el dedo en la llaga. La Constitución los define como entidades de interés público. Pero curiosamente los partidos políticos le han prestado una atención subrayada a 2 temas. La vigilancia para estar seguro que el voto se respete y se cuenta bien, me parece perfecto, y los dineros. Los demás les ha valido madre, ¿no? Entonces, ¿dónde está la obligación de los partidos de formar cuadros? Claro. ¿Dónde está la obligación de los partidos de desarrollar ideología? ¿Dónde está la obligación? Adecuadamente han eximido ese tema. No se han obligado porque tendrían que trabajar una bola de huevones, ¿no? No todos, Lamentablemente la No, no generalización sí cabe, ¿no? pero no todos. No todas las personas, Exacto. pero todos los partidos han caído en ese. Los dirigentes. Los dirigentes. Si vamos fraseando mejor, eso nos ayudaría mucho a generar un discurso de ciudadanos y de partidos políticos, porque nos vamos a necesitar, y voy a retomar lo que, perdón que interrumpa, pero voy a retomar lo que dice Ángel. Si nosotros seguimos pensando que separados podemos hacer las cosas tan mal de un lado como del otro, tan mal que los partidos piensen que nosotros somos desde los partidos autosuficientes, que no necesitamos a nadie más que para designar, como tan mal está pensar que los ciudadanos no se necesitan un instrumento como una institución política para construir buenos gobiernos, porque construir buenos candidatos, acá tenemos a los mejores. Déjame tocar el Construir tema. buenos gobernantes, ese es el reto. Déjame tocar el tema. Los partidos Ese es el políticos, como entidades organizativas, se han constituido en franquiciatarios de candidaturas. Se han reducido a eso. No forman, no capacitan, no Sí, es educan, cierto. no elaboran. No forman ciudadanía. Ciudadanía. Y entonces las dirigencias son los propietarios de los partidos. Sí, Una así agencia es, de así es. colocación. Son una agencia de colocaciones, ¿no? Entonces, qué curioso que cada vez que se legisla en materia electoral le prenden atención a muchos temas, pero no a estos, porque sería obligarse. Ellos quieren más dinero
más garantías y más facilidades. Entonces, ¿por qué existe el chapulineo? Porque se puede. Más control. Y más control. ¿Eh? Y más control. Más control Claro. de las No, pero dirigencias. eso es cierto. ¿Por qué? Pues porque se puede. Ahora, Y los- retomemos el tema. Si son organismos de interés público, están para servir al público Sí. y no para servirse del público. Correcto. Así es. Eso es lo que ha pasado y eso es el vicio de la partidocracia, ¿no? Son los propietarios de las licencias de manejo, ellos expiden licencias de circulación como si fueran taxis, ¿no? Entonces yo quiero ser candidato, pues tengo que hacer cola, uno. Cargar Y el dos, portafolio. como está vacante esa obligación, yo creo que la otra cosa que es muy lamentable es que la contienda política la ha comprado o la ha absorbido la mercadotecnia, ¿no? Sí. Es decir, no importa el contenido, ¿no? Importa el comercial. Sí. Y como la publicidad es cara, pues por eso los partidos han necesitado dinero. Están endeudados, ¿no? pero no pueden deducir Claro, obligaciones. claro. Entonces, ¿por qué no revisar? Ahora que se piensa, cuando se haga una nueva ley, ¿por qué no retomamos eso, no? La definición de organismos de interés público, ¿no? Pero eso va con un tema interno. O sea, nada puede cambiar que exijamos fuera que no cambie de dentro. Por eso insistía en retos. Hoy estamos, me parece, ante una gran oportunidad de comprender qué pasó en esta elección y qué pasó en el 18. Si comprendemos que el reto más importante es que lo que vamos a exigir afuera lo podemos llevar a cabo dentro, sobre todo quienes estamos dentro de los partidos, bueno, entonces sí estamos en posibilidades de construir a futuro. Si no, lo que vamos a seguir es dándole vuelta, reciclando candidatos, reciclando opciones de por qué no votes por López Obrador, de por qué él es lo malo, de por qué, y seguimos dando vueltas en ese sentido. Necesitamos ser alternativa y todos y muchos estamos conscientes de que esa es una tarea que tenemos que hacer dentro de los propios partidos políticos. En eso hay mucha gente que coincide. Falta que nos organicemos, nos reorganicemos y también demos un mensaje al interior, porque ya lo estamos dando con López Obrador y con este gobierno. Hoy nos corresponde adentro otras batallas que tienen que ver con esa democracia que estamos exigiendo fuera, que se cumpla Tú dentro. eres nueva generación. Yo que quiero está- Tengo 24 años en esto. No, pero eres Quiero- nueva, eras de las Ok, yo desconocidas. quiero cerrar este tema porque me preocupa mucho que nosotros y mucha gente nos enfoquemos a destrozar más todavía los partidos. Es cierto. Es la única solución democrática que hay, ya lo dijo Y Churchill. por eso estoy diciendo. Es como juntos. la democracia. Cuidado, no hay que agarrar las culpas que los partidos no tienen. Tienen bastantes, Así pero es. no hay que agarrar las culpas que tienen los partidos que corresponden a un régimen que está afuera y que actúa como 50 partidos al mismo tiempo. Ya lo dije, aquí hay una campaña permanente del Estado, del gobierno, del Ejecutivo, que dura años y la cobra en los 2 meses de campaña. Sí. Y los partidos actúan en estos 2 meses de campaña. Están muertos. Sí. Entonces, si hay una necesidad de una reforma de los partidos, por supuesto, para que se reconstruyan y se pongan a construir ciudadanía, eso me parece fundamental, pero no es el único tema. Es lo que sigue, es la reforma del Estado. Claro. Para hacer un Estado de Claro. bienestar de verdad. Claro. Para hacer un Estado de derechos de verdad. Para evitar el prebendarismo. Para evitar el clientelismo. Para evitar la retórica que ahora estamos de moda en el mundo. Para evitar este populismo plebiscitario que abusa de las libertades democráticas, para evitar este mundo autoritario. Creo que por ahí va la cosa, pero los partidos es una piecita del gran mecanismo que tenemos que cumplir, por supuesto, pero afuera está el asunto. Pero también el reto, ¿Cómo? Perdón, pero el reto en este caso sería enorme porque las Claro. otras instituciones que habíamos logrado Construir. construir con Están sangre, deteriorándose, sudor y están lágrimas, desmantelando. las están destruyendo. Ahí está el asunto, en que Sí. podamos nosotros coincidir Como decías, en que el supuestas. asunto no está en dilapidar y patear a la clase política, a los Claro. partidos, no, es el sistema político que incluye fundamentalmente al Estado. Ok, ya se acabó. ¿Cómo les doy las gracias a todos? Yo las tomo. Adri, gracias, mi amor. Gracias. Sabes que es tu casa. Gracias. Y yo les voy a decir una neta, aunque lleva 24 años en el PAN, se lo he dicho 20 veces, yo creo que es una perfecta candidata para mí, que sea presidenta del PAN. Eres una cara nueva, tienes unos huevotes del tamaño del mundo, que eres mujer, muy valiente, y yo creo que le harías muy bien a tu partido. Gracias, Carlos. Y Carlos Flores Rico me encantaría que lo sea, pero ya él tiene otra historia que conocen. Marianita, Gracias. gracias, mil Gracias. felicidades. Gracias. Espero que en 3 años sea senadora.
de tu Muchas estado. gracias. Serías la primera mujer, ¿no? No. No, güey, de Tamaulipas, de Chávez tu Padrón rancho. Ya fue senadora y fue mujer. Fue De tu rancho. Marta Chávez Padrón fue senadora Sí. hace muchos años. Ay, No, güey, pues ya, yo qué no, voy a ya saber. tenemos, sí tenemos. Entonces, bueno, ok, con Pero que seas senadora. Pero continuamos. Que continúes. Pero sería muy buena senadora, eso igual de sí, eso diputada sí. que es. ¿Eh? Sí. ¿Te quedas en México a trabajar con Lía? Pues en esas andamos viendo ahorita. Todavía ahorita pues a terminar el cierre de esta legislatura, de lo que nos queda, parece que va a haber extraordinarios. También estoy en la permanente, entonces bueno, pues Ok. sí estaré dando seguimiento a esas encomiendas que tengo y pues por supuesto apoyando a Lía y a su equipo, que es un gran equipo en toda esta transición y todo Gracias. esto que va a ser bueno las para dos Álvaro Obregón. saben Gracias. que cuentan con Atypical. Muchas gracias. No, es, Gracias. es su casa Gracias. y las queremos. Angelito, nos Igualmente. vemos para el viernes. Correcto, no No mañana. es cierto, para el jueves. Perfecto. El jueves hay ¿por ¿Por qué? qué? Y viernes hay Desayunando. desayunando. El que está solito soy yo en platicando. No, si es un negrero. Soy- Hombre, Sí. casi esclavista. Ahí te va, Es lo que veo. te va el resumen de la historia. Cuando le dice gracias Excelsior, le hablo y dije, oye Angelito, ¿te gustaría venir a Typical? Es un canal que estamos creando nuevo, no sé qué. Al día siguiente estaba. Lo que pasa que nunca le dije para qué más. Era para muchas cosas. Qué inteligente eso. Sarita, ven. Te tenemos que dar las... Espérate, estamos despidiendo, sereno. ¿Te van a regañar por ir a comer o qué? Sarita, muchas gracias. Te debemos entrevistas y te tenemos a Ay, él. ¿qué pasa? Nada más. Ven, ¿no? ven, ¿Qué pasa, ven. César? Sí. En el programa de Merca, tiene 21 años, habla como si tuviera 54, chavo brillantísimo. Lalo, ¿verdad? Diego. ¿Ves los nombres? No te preocupes que no es el único al que le cambia el nombre. Diego, ¿cómo fueron los jóvenes? Muy entusiastas, Carlos, la verdad. Yo sé que en la mesa se ha discutido mucho la apatía que ha habido de diferentes sectores, pero hay muchos que estamos entusiasmados, que queremos hacer Claro. y proponer muchas cosas, utilizar las herramientas, que tengamos espacios y tenemos hambre de cambiar el sistema, de cambiar a los partidos y de cambiar a la ciudadanía. Es un movimiento El constante. mundo, es verdad. Pero Ahora, el mundo mundial. ahora, El mundo mundial. Nada más, porque yo ya lo vi, a lo mejor ustedes no vieron Merca. Di, ¿qué estudias y cómo trabajas? Brevemente, tengo 21 años, soy estudiante de economía, trabajo también en un negocio familiar de un pequeño restaurante que tenemos y eso me dedico pues todos los días, doble jornada, además de estarlos viendo y leyéndolos a todas y a todos. Y soy el seguidor de Adriana y de Mariana, de verdad. Las admiro cañón. O sea, son mujeres que tienen que inspirar a muchas jovencitas que las están viendo, porque también, no es crítica, pero yo al inicio del programa nada más vi a Sarita como mujer. Entonces, hay que abrir muchos espacios para todas y Aquí todos. hay. Muchas gracias, gracias, No, Diego. gracias. Diego, Y gracias. César, que también fue. César, te toca a ti. César, que también, bueno, nos hizo una invitación a votar el otro día, que bueno, nos conmovió a todos, que es más, te dejó sin palabras, dijiste que yo quería terminar el programa y nos dijiste tantas pa' qué? cosas. Exactamente. Y que vino y que bueno, ya no nos dio tiempo, pero a ver, platícanos. No, bueno, la votación, en relación a la votación, pues estoy preocupado. Yo quisiera hacer un llamado a los políticos para que refrendan bien esa alianza, que se fortalezca, porque no logramos nada desde mi punto de vista, y creo que los partidos políticos ahorita esa alianza, ojalá y se integrara al Movimiento Ciudadano y que respetaran legislativamente esa alianza para que podamos avanzar y podamos quitarnos este peligro que tenemos en el país. No queremos heredar a sus hijos, a nuestros nietos, un país que nosotros no recibimos, sino queremos dejar un país, como lo dije en la entrevista, de oportunidades, y que por favor la clase política cierren filas, se pongan a chambear con ganas. Creo que ya se dieron cuenta que sí tienen el respaldo de la ciudadanía, y que ojalá y en la siguiente votación podamos nosotros pues cantar victoria, porque creo que el futuro será. Pepe Newman, lo conocen, es parte del equipo de
de Atypical. José Rubinstein, gracias, estás invitado a ser parte del equipo de Atypical. Qué honor. No, para nosotros. Soy parte. Donde esté Carlos, yo soy parte. Sí. Nuestro analista político de Atypical, Carlos Flores Rico. Di algo, tarado. Te quiero mucho. ¿Qué más quieres? Gracias. Mi querido Flores Rico. Hablan y hablan, pero cuando hay que despedirse no abren la boca, José, mi hermano. Bye. Dale estafilo algo. Bye. Luis Berman, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, Carlos. Gracias. Gracias. Adri, Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos.